posible que la actividad humana genere sismos? Es un rotundo sí. Efectivamente, la actividad humana, actividades extractivas y diversas, tienen la potencialidad generadora de inducir una liberación de energía que represente un sismo, sí, efectivamente. Bueno, estamos con Javier Grosso, él es geógrafo, es docente de la Universidad del Comahue y también es docente del Instituto de Formación Docente de Fisque-Menuco. Javier, arrancamos con esta pregunta así concisa. Vos te dedicás a... y también es integrante del laboratorio... Del Observatorio de Sismicidad Inducida. De Sismicidad Inducida. ¿Ustedes, a raíz de qué comenzaron a investigar la sismicidad inducida? Bueno, nosotros nos empezamos a acercar al tema de los sismos en una zona donde no había antecedentes sísmicos, que estamos en Norpatagonia, siempre hablando de Neuquén, Río Negro. Hay una zona, un pueblo, Sausal Bonito, que está un poco al noroeste de la ciudad capital de Neuquén, que por ahí es un poco más la referencia, que de repente allá por el año 2019 empieza a temblar mucho y llamativamente los mismos pobladores lo van señalando, tiembla en un lugar que no tenía antecedentes. Los mismos pobladores dicen, qué raro, acá no tembló nunca, qué pasó, y a nosotros como geógrafos nos empezó a generar una curiosidad porque teníamos la referencia natural de los sismos en Argentina que se dan en la cordillera de los Andes, pero surgía un fenómeno extraño y nos ponemos ahí a analizar, a ver cuántos, de qué magnitud, y de repente empieza a surgir otro dato asociado. Veíamos los sismos, los georreferenciábamos, utilizábamos datos en aquel momento de una organización chilena, Red Geocientífica Chile, y también del IMPRES, y empezaban a aparecer muy cerca esos epicentros de los sismos, muy cerca de pozos que estaban haciendo algo que se conoce como el fracking. Fracking, que es la forma, el método para extraer hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Digamos, empezó a temblar en Vaca Muerta en una zona en la que nunca había temblado, que no habían antecedentes, y si los había eran mínimos y de hace muchísimas décadas. Empezó a temblar mucho. Contanos por qué razón, o sea, ustedes lo relacionaron con el fracking, ¿por qué el fracking? Si quieres arrancamos por contarnos cómo funciona el fracking, qué es el fracking, y después por qué puede llegar a producir sismos. Hay algo que se metió en la agenda argentina en la última década, es esto de hidrocarburos no convencionales, y si algo es no convencional, que sí es convencional. Entonces, empezamos como a desentramar un poco eso. El hidrocarburo convencional es aquel hidrocarburo que históricamente hubo en el mundo y en Argentina, sigue habiendo, pero que era el de fácil obtención, en el cual vos ibas con un pozo perforador, una torre perforadora, que llegabas a un lugar que se conoce como una roca trampa que contenía el hidrocarburo, y luego empezabas a bombear y salía en forma fácil. A menos profundidades, era relativamente más fácil de obtener. Es el hidrocarburo que se encuentra hace más de 100 años en Comodoro Rivadavia buscando agua a 40 o 50 metros de profundidad y que empieza a brotar a borbotones. Ese hidrocarburo se fue agotando, se terminó. En Argentina incluso las cuencas, la principal, que es la cuenca allá en Chubut, de Chubut y Santa Cruz, de Golfo San Jorge, que históricamente fue la principal proveedora de petróleo del país, eso fue mermando, los indicadores fueron mermando de la disponibilidad de recursos, hasta que se empiezan a hacer unos análisis sobre otro tipo de hidrocarburo que estaba contenido en otro tipo de reserva, a la que se denominó no convencional. ¿Cuál era la diferencia? Que el convencional lo obtenías en forma más fácil, solo llegando con el caño y luego con el instrumental de extracción, pero al no convencional, para sacarlo lo tenías que fracturar, le tenías que hacer fracking. Y el fracking es eso, es una técnica que tenés que ir a sacar a un hidrocarburo que está contenido en la roca, en la roca madre, y para destruir la roca. Tenés que destruir la roca, pues sabés que está ahí el hidrocarburo,
O también tenés que hacer una perforación, instalar un caño vertical que va hasta lo que se conoce como la formación Vaca Muerta, que está entre los 2.800 y 3.500 metros, y luego un caño horizontal. En este caño horizontal ocurren las etapas de fractura. Y fracturar es, primero, detonar la roca. Con un explosivo se detona la roca e inmediatamente después todos los dispositivos de bombeo que están en la superficie empiezan a inyectar un cóctel que contiene arenas silíceas, agua y entre 40 o 50 químicos que van a tener una función. La arena silicia lo que va a buscar es, una vez que detonaste la roca, se va a meter la arena silicia y va a impedir que se vuelva a cerrar la formación. Y el agua y los químicos tienen como principal función arrastrar, extraer ese hidrocarburo y garantizarle la arena, la permeabilidad a esa zona, y el agua y los químicos que lo va a traer al hidrocarburo y va a permitir luego extraerlo. Eso es la técnica del fracking que acá en Argentina desembarca fuertemente posterior al acuerdo YPF-Chevron. ¿Qué es lo que obtenemos? Ese hidrocarburo no convencional, una vez que lo tenemos en superficie, ¿qué tenemos? ¿Petróleo, gas? El hidrocarburo no convencional es una mezcla de ambos, que luego vos vas a tener un pozo del que sale hidrocarburo no convencional y arriba luego se separa entre si tiene más gas o más petróleo, y finalmente están las plantas de tratamiento en las cuales luego se inyecta a un ducto o se lo traslada. Lo que tiene, a diferencia del convencional, es que es una técnica mucho más costosa porque implica la operación no solo de la perforación, sino la operación de fractura, y luego todo lo que es la infraestructura se trabaja con muchísima presión. Entonces lo que es la infraestructura para ponerlo comercializable, digamos. Y también no es que el hidrocarburo convencional es limpio o fue limpio. Sí, la extracción de hidrocarburos siempre ha generado pasivos ambientales, pero el fracking genera muchos más pasivos ambientales. Los está generando todo el tiempo, genera mucho residuo. Los basureros petroleros, como para tener una referencia de espacio, los más grandes, los que están cerca de la localidad de Añelo, y para referenciarte tendrías que multiplicar toda la superficie de Aeroparque 7, 8 veces e imaginártelo lleno de montañas de tierra empetrolada, montañas de 3, 4 metros en pilas que están buscando. ¿Y qué se hace con eso? Nada. En teoría siempre se las denominó planta de tratamiento, porque lo que se busca es la recuperación de esa tierra para que en algún momento pueda volver a ser una tierra con sus condiciones iniciales. Eso no ocurre, y de hecho la gestión del residuo ya está excediendo a la capacidad que tiene el Estado y las propias operadoras de los basureros como para poder gestionarla, y lo que está ocurriendo es que cada vez se acumula por montones, se va multiplicando todo el tiempo y ya no hay capacidad de reacondicionarla para... Lo mismo que ocurre también con una situación que incluso es más preocupante, que un pozo para fracturar llega a utilizar hasta 100 millones de litros de agua. Los pozos récord han gastado 140 millones de litros de agua en un solo pozo. Y ese pozo, la particularidad que tiene es que al ser agua que está en contacto con cerca de 40, 50 químicos, antes de poner a producir y que salga el hidrocarburo, el pozo devuelve agua. Es un agua que se conoce como flowback, y ese agua está tan contaminada que no puede ser reincorporada al ciclo hidrológico. Entonces, imagínate, inyectaste 100 millones de litros de agua y el pozo te devuelve 70 millones de litros de agua, que no vas a poder ni pasar a un río, ni regar un camino, ni regar plantas. ¿Qué haces con eso? De vuelta lo inyectás en pozos sumideros y va, digamos, debajo de la alfombra, nuevamente de la alfombra geológica. Es el único destino posible hoy del agua, del flowback. Entonces se generan mucho residuo sólido, líquido, y bueno, y otras consecuencias que también. Javier, hablamos ya de dos impactos: los sismos, el alto consumo de agua, que además no es recuperable.
¿Qué otros impactos sociales y socioambientales genera el fracking bueno, en la región que vos conocés? ¿No? En relación a los sismos, también, como para poner un dato, en esta zona donde no había sismos en poco más de 6 años, desde fines de 2018, 2019 hasta la actualidad, ya superan los 520 sismos ocurridos no solo en Sausal Bonito, sino también en Añelo y cerca de otra localidad que se llama Rincón de los Sauces, es decir, son muchos. Y después hay una implicancia que está muy ligada al fracking, no solo en Argentina, sino en otras cuencas no convencionales, que es la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, tanto el dióxido de carbono que surge de la combustión de todos los procesos o de la quema del gas que no puede ser industrializado o de todo el combustible que se utiliza, por ejemplo, en los equipos de fracturas. Un equipo de fractura utiliza hasta 20 motores del tamaño de una locomotora diésel. Es decir, para imaginarse un equipo de fractura te tendrías que imaginar 20 locomotoras, una al lado de la otra, generando una potencia de inyección y una presión gigantesca. Y por otro lado, la liberación de metano a la atmósfera. Es decir, está asociado con la extracción, con la perforación y con la fractura y con la extracción de hidrocarburos, está asociada a una liberación de metano a la atmósfera de los cálculos que se hacen en los informes científicos es de aproximadamente un 5% que se libera todos a la atmósfera. Todos gases de efecto invernadero que generan calentamiento sí, global. Sí. ¿No? Incluso el metano, que es peor que el dióxido de carbono. Que además generan que nuestro país incumpla con las metas de reducción de gases, de producción de gases de efecto invernadero. Que incumpla en ese, que vaya... Ahí el tema de las metas es como que el mundo lo está hasta relativizando porque a veces vienen estas oleadas de negacionismo del cambio climático, tanto global como nuestros referentes nacionales. Entonces, aquellas metas que se imponía a nivel global, el IPCC, que es el organismo que sigue el tema del cambio climático, parecen ser relativas con lo que hoy es un extractivismo libre y una generación de residuos, sea la atmósfera o de los otros, totalmente fuera de control de los organismos estatales. Volvamos brevemente a Sausal Bonito y a los sismos. Este es un mapa actual de los sismos que hubo en estos últimos años. Este sería como el mapa más sintético de donde la mancha verde son los pozos que se han fracturado, simplemente una aproximación. Hoy llevamos en Vaca Muerta aproximadamente fracturados unos 5.000 pozos de reservorios no convencionales y las estrellas con el contorno rojo son los sismos. Donde empezó a haber fractura es donde luego empezó a haber sismos. Y también indicamos en el mapa con unos triángulos los pozos sumideros. Es decir, acá hay una combinación entre toda la potencia de inyección de la fractura y la inyección que luego haces en pozos sumideros. Básicamente la sismicidad inducida, esto de tener en poco tiempo tantos sismos, tiene que ver con que alteraste, con que cambiaste la dinámica natural que estaba pausada, tranquila, hace millones de años y susceptible de que ante una intervención externa, la pregunta inicial de si puede la actividad humana generar sismos, esa intervención externa es la que destapó, la que despertó a esa tranquilidad geológica. Entonces empezaron a haber muchos sismos en distintos lugares, son imposibles de predecir el momento en el que van a ocurrir y que esos sismos han demostrado hasta la actualidad que vinieron a cambiarle la forma de vivir a la población de la zona. Sausal Bonito sobre todo, pero a toda la región vinieron a incorporar un elemento que no estaba dentro de las consecuencias ambientales a las que estábamos habituados con la extracción de hidrocarburos. Tenemos por un lado las empresas. ¿Qué rol juega el Estado neuquino, rionegrino en esta? Bueno, el Estado neuquino en materia ambiental ya está excedido en todos sus estamentos.
es un Estado que responde, que prioriza la extracción de hidrocarburos. Por supuesto, detrás de estos hidrocarburos, para el Estado neuquino está el cobro de las divisas digo, de las regalías. Digo divisa porque la regalía se cobra en dólares y es un porcentaje, en el caso neuquino representa hasta el 16% de los ingresos de la provincia son regalías hidrocarburíferas, lo cual le da todo el tiempo le está inyectando recursos a la provincia, y no ha logrado el Estado neuquino establecer criterios de control y de regulación sobre las actividades. Hoy la generación de residuos, el Estado reconoce que no los puede tratar, que no hay forma de tratarlos. Los basureros petroleros, sin ir más lejos, esta gigantesca superficie de acumulación de residuos, son tierras fiscales, por ejemplo, que el Estado las ha puesto a disposición de las operadoras, que en algún momento se pensaba que se podía llegar a recuperar. Hoy eso ya no ocurre, pero además le ha puesto todo el territorio a disposición para que ellos realicen sus operaciones extractivas y, por supuesto, hagan sus negocios. La regulación en materia sísmica no existe, no hay una regulación por parte de los sismos, por parte del Estado de la actividad sísmica, aún sabiendo el Estado que las propias empresas tienen sistemas de autorregulación que se llaman semáforos sísmicos, pero el Estado no participa en la confección de esos semáforos sísmicos y no tienen planes, al menos hoy a esta altura del 2025, tener una injerencia. El rol del Estado es un rol que frente a Vaca Muerta es un rol donde claramente obtiene grandes ventajas en cuanto a lo económico y conoce, sabe y es consciente de los pasivos ambientales que genera la actividad, pero ha perdido capacidad de regularlos preventivamente. Ventajas a corto plazo y un pasivo ambiental. Y un pasivo ambiental que... El pasivo ambiental no hay que esperar el diario del lunes para decir, esto era Vaca Muerta. Con muy poco, digo, estamos en el año 2025, Vaca Muerta tiene en su periodo de pasar a producción masiva apenas una década y ha demostrado que la multiplicación de los residuos es incontrolable. Vaca Muerta está llegando a los 5.000 pozos. El espejo de Vaca Muerta al que van asiduamente representantes políticos y económicos es Estados Unidos. Estados Unidos hoy, pozos fracturados, ya lleva más de 1.700.000. Vaca Muerta hoy, con todas estas consecuencias ambientales que analizamos, está a lo sumo al 5%, al 7% de su capacidad de producción. Es esperable que sin regulaciones los pasivos ambientales cada vez sean mayores y pensemos que son ambientes semidesérticos, ahí el Estado también es un gran favorecedor de la actividad. Por ejemplo, cobra muy barato el agua que se utiliza para las fracturas, les cobra a las petroleras 470 pesos por metro cúbico de agua y todo eso pensar que se proyectan cada vez más zonas de explotación para perforar más pozos y fracturarlo cerca de los ríos, cerca del río Neuquén principalmente, del lago Marimenuco y los barriales, que aguas abajo abastece a una población de 900.000 habitantes, tanto en el consumo domiciliario, como lo que representa el consumo industrial de las chacras. Es una zona históricamente productora de fruticultura. Bueno, estamos en el día previo al 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Acaba de pasar una marcha por la calle y nos interrumpió un poco, pero continuamos la entrevista con Javier. Javier, venimos hablando de costos, venimos hablando de que hay un consenso estatal, empresario y creo que político a nivel partidario de que el fracking va a seguir. ¿Qué medidas se pueden tomar al menos para intentar remediar los daños, paliar la situación, controlar un poco? Sí, el consenso es, salvo algunos sectores minoritarios, todos ven en Vaca Muerta como la salida
generadora de divisas que, de hecho, se está escuchando bastante en todo este clima de decir, bueno, ahora tenemos los dólares de vaca muerta. Es como la generación de las tan ansiadas divisas. Hay un consenso absoluto de los partidos mayoritarios, de todos. Y sí hay un escenario también sobre el que tenemos que caer, frente a la dificultad en los territorios y que todo parece abrumador, los volúmenes de vaca muerta son hasta inentendibles por cantidades, pero que sí se pueden realizar o desarrollar estrategias de mitigación o de control. Por ejemplo, el semáforo sísmico que funciona en otros países y que de hecho, como decíamos, algunas empresas lo tienen como articulación propia, debería ser política pública, debería ser algo diseñado y controlado por los estados, así como también zonas de exclusión, determinar ciertos sectores en los que no se haga fracking por el riesgo que eso genera para las poblaciones, para el recurso agua y para todo lo que puede afectar a, por ejemplo, complejos hidroeléctricos como Cerros Colorados, que son represas que tienen muchísimos años y que si bien estuvieron bien armadas y bien preparadas, ahora les está temblando muy cerca y en gran cantidad y que debería el Estado prestar atención incluso a, tanto nos vemos en los países del norte, a políticas que tienen en países como Canadá, donde en ciertas represas no pueden fracturar a menos de 5 kilómetros de esa represa. Acá están permitiendo incluso que fracturen debajo de la represa. Mencionabas recién el ejemplo del embalse Los Barreales y Marimenuco, en el cual hay una intención de qué van a hacer ahí. No, ahí están, sí, las últimas proyecciones y concesiones que está dando el Estado neuquino. Es un área que se llama Angostura Sur y Angostura Sur 1 y Angostura Sur 2, en lo cual se está planteando una proyección de más de 500 pozos que van a fracturar justo en el lugar de separación de los barriales y el Marimenuco, lo que se conoce allá como el Istmo, y que la idea es ir a buscar hidrocarburos debajo del lago. Es decir, poner las torres al costado en la costa e navegarlo debajo del lago e ir hacia esos hidrocarburos. Consideramos sumamente riesgoso porque ya hay mucho antecedente de derrames y de colapsos que han generado incluso incidentes de varias hectáreas de áreas contaminadas y que en este caso quieren justo no es que quieran y que lo van a hacer mañana, sino que ya están perforando a escasos 50 metros de la costa del lago, en este caso Marimenuco. Eso puede poner en riesgo muy seriamente el suministro de agua de la localidad de Neuquén en caso de un colapso o una contaminación masiva. Y ese agua del río Neuquén se une luego con la del río Negro, ¿no? Todo ese agua luego pasa a juntarse con, esto hablamos de la cuenca del Neuquén, luego se junta con el Limay, forman el río Negro y tenemos ahí un valle de casi 90 kilómetros de extensión que está regado y que históricamente ya tiene más de 100 años de producción y que también podría ponerse en riesgo. Y que es la zona de mayor población de la Patagonia, ¿no? Ahí vivimos, me incluyó, 900.000 personas en todo ese sector. Que podrían pasar a beber agua con petróleo. El agua cada vez está peor y ojalá el Estado pronto, o el neuquino o el rionegrino, se pongan a hacer los análisis correspondientes para que no hablemos sin información y que se preocupen por la población. Bueno, Javier, muchas gracias por toda esta información y seguimos en contacto para ver lo que está pasando. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un placer.